¿Sabías que Ecuador no siempre fue el país que conocemos hoy? Desde sus enigmáticas civilizaciones prehispánicas hasta su lucha por la independencia y los desafíos del siglo XXI, la historia de Ecuador está llena de momentos fascinantes y decisivos. Acompáñame en este recorrido a través del tiempo y descubre cómo este país pequeño en territorio pero gigante en historia ha superado crisis, guerras y transformaciones para convertirse en lo que es hoy. Prepárate para conocer Ecuador como nunca antes lo habías visto. Ecuador es una nación rica en historia y cultura, ubicada en el corazón de América del Sur. A pesar de su tamaño relativamente pequeño, su importancia en la región ha sido notable a lo largo de los siglos. Desde sus antiguos pueblos precolombinos hasta su papel en la lucha por la independencia de Sudamérica, Ecuador ha sido testigo de un crisol de eventos que han dado forma a su identidad actual. En este video, exploraremos los momentos más destacados de su fascinante historia, recorriendo los tiempos prehispánicos, la era colonial y el proceso de independencia, hasta llegar a los desafíos y logros que han marcado su desarrollo en los siglos XX y XXI. Este recorrido busca ofrecer una visión clara y objetiva, libre de influencias políticas, para entender cómo Ecuador ha evolucionado desde sus raíces antiguas hasta convertirse en una república moderna y vibrante. Acompáñanos en este viaje a través del tiempo para descubrir cómo la geografía, la diversidad cultural y los eventos históricos han moldeado a este país andino de manera única y sorprendente. Antes de la llegada de los europeos, el territorio que hoy conocemos como Ecuador fue hogar de una variedad de culturas avanzadas que dejaron una huella indeleble en la región. Los primeros asentamientos humanos en esta área datan de hace miles de años, destacando entre ellos la cultura valdivia, una de las civilizaciones más antiguas de América, que floreció aproximadamente entre el 3500 y 1800 a.C. Esta cultura es famosa por sus avanzadas técnicas de cerámica y por haber desarrollado uno de los primeros asentamientos agrícolas en la costa del Pacífico. Otras culturas importantes como la machalilla y la chorrera también contribuyeron al desarrollo de la región, destacándose por su producción artesanal y su organización social. Hacia los siglos posteriores, las culturas del altiplano, como los quitus y los cañarís, comenzaron a formar sociedades más complejas, basadas en la agricultura y el comercio. A finales del siglo XV, el Imperio Inca, en plena expansión, logró incorporar gran parte del actual Ecuador bajo su dominio. Los incas impusieron su lengua, el quechua, y su estructura política, pero la resistencia de los pueblos locales, como los cañarís, fue notable. Este mestizaje entre las culturas locales y la influencia inca sería una de las características más importantes del Ecuador prehispánico. La era prehispánica en Ecuador no solo nos habla de una diversidad cultural, sino de una conexión profunda con la naturaleza y una forma de vida organizada que sentaría las bases para las sociedades que surgirían posteriormente. Es en este contexto donde comienza la rica historia de Ecuador, marcada por la integración y el conflicto entre culturas. La llegada de los españoles al territorio que hoy conocemos como Ecuador marcó un punto de inflexión en la historia de la región. En 1531, los conquistadores liderados por Francisco Pizarro comenzaron su campaña para dominar el vasto imperio inca, que ya incluía gran parte del actual Ecuador. Tras la captura de Atahualpa en 1532, los españoles iniciaron un proceso de sometimiento y reorganización del territorio. Uno de los episodios más importantes de este periodo fue la resistencia de los cañarís, quienes se aliaron con los españoles contra los incas. En una muestra de los complejos conflictos internos que existían antes de la llegada de los europeos. Con la caída definitiva del poder inca, el control español se consolidó. Durante el periodo colonial, Ecuador fue incorporado al Virreinato del Perú y más tarde al Virreinato de Nueva Granada. La ciudad de Quito, fundada oficialmente en 1534, se convirtió en uno de los principales centros administrativos y religiosos de la región. La evangelización de la población indígena fue uno de los pilares de la dominación colonial, con la construcción de iglesias y conventos que aún hoy forman parte del paisaje de Quito, una ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad. El sistema de encomiendas fue introducido para organizar la explotación económica de la región, lo que significó una transformación profunda en la vida de las poblaciones indígenas, quienes se vieron obligadas a trabajar bajo condiciones de servidumbre. A pesar de esto, las comunidades indígenas mantuvieron muchas de sus costumbres y resistieron de diversas formas la dominación española. La colonia también fue un tiempo de mestizaje, no solo en términos étnicos, sino también culturales,
creando una sociedad que mezclaba elementos europeos, indígenas y africanos. Este periodo de casi 3 siglos de dominio español dejó una herencia profunda en la cultura, religión y economía de Ecuador, elementos que definirían su identidad en los siglos por venir. A comienzos del siglo XIX, la influencia de las ideas independentistas que recorrían América Latina llegó al territorio del actual Ecuador, impulsada por los movimientos revolucionarios que surgían en toda la región. El 10 de agosto de 1809, la ciudad de Quito fue el escenario de uno de los primeros levantamientos en América Latina contra el dominio español, conocido como el primer grito de independencia. Aunque este intento fue sofocado rápidamente por las autoridades coloniales, sentó las bases para lo que vendría más adelante. El proceso independentista en Ecuador no fue un hecho aislado, sino parte de una serie de luchas que ocurrieron en el contexto de las guerras de independencia de Hispanoamérica. El liderazgo de figuras clave como Simón Bolívar y Antonio José de Sucre resultó determinante. En 1822, la batalla de Pichincha, librada en las faldas del volcán que lleva el mismo nombre, fue un punto decisivo. El ejército independentista, liderado por Sucre, derrotó a las fuerzas realistas, lo que permitió la liberación de Quito y consolidó la independencia del territorio. Tras esta victoria, Ecuador se unió a la Gran Colombia, una federación que incluía a los actuales países de Colombia, Venezuela, Panamá y Ecuador, bajo el liderazgo de Simón Bolívar. Sin embargo, las diferencias políticas y territoriales dentro de la Gran Colombia llevaron a su disolución en 1830, lo que dio lugar al nacimiento de la República del Ecuador como un estado independiente. El camino hacia la independencia no fue fácil ni inmediato. El país, recién formado, enfrentó una serie de desafíos, incluyendo la definición de su identidad nacional y la construcción de un gobierno estable. No obstante, la independencia marcó el inicio de una nueva era para Ecuador, alejándolo de los siglos de dominación colonial y abriendo las puertas a su desarrollo como una nación soberana. Tras la disolución de la Gran Colombia en 1830, Ecuador se convirtió en una república independiente, pero su consolidación como Estado no fue un proceso sencillo. Los primeros años de la joven nación estuvieron marcados por conflictos internos, enfrentamientos entre facciones políticas y la búsqueda de una identidad nacional unificada. Dos corrientes ideológicas dominaron esta etapa: los conservadores, que apoyaban un fuerte vínculo con la Iglesia Católica y el centralismo, y los liberales, que abogaban por una mayor separación entre Iglesia y Estado y un modelo descentralizado. Uno de los primeros líderes destacados fue Juan José Flores, el primer presidente de Ecuador, quien gobernó en varias ocasiones entre 1830 y 1845. Aunque su gobierno estuvo marcado por intentos de consolidar el poder central, enfrentó rebeliones y tensiones políticas que reflejaban las profundas divisiones en la sociedad ecuatoriana. Tras su salida del poder, surgió una serie de gobiernos inestables que luchaban por establecer un orden duradero. El siglo XIX también fue testigo de la Guerra Civil Ecuatoriana, 1859 a 1860. Un conflicto que reflejó las tensiones entre las distintas regiones del país y los intereses políticos opuestos. A pesar de estos desafíos, Ecuador logró mantener su independencia y poco a poco comenzó a formar una estructura institucional más sólida. Un momento clave en la consolidación de la República fue la Revolución Liberal de 1895, liderada por Eloy Alfaro. Este movimiento marcó un cambio profundo en la política y sociedad ecuatoriana, instaurando reformas significativas como la separación entre Iglesia y Estado, la modernización del sistema educativo y la expansión de las libertades civiles. Alfaro es recordado como uno de los líderes más influyentes de la historia de Ecuador, y su legado ayudó a establecer las bases para el desarrollo de un Estado más moderno y democrático. Durante este periodo, la economía del país estuvo marcada principalmente por la exportación de productos agrícolas, especialmente el cacao, lo que generó una relativa prosperidad para ciertas élites económicas. Sin embargo, Ecuador también enfrentó desafíos, como la desigualdad social y las recurrentes crisis políticas. La consolidación de la República fue un proceso largo y complejo, lleno de enfrentamientos y acuerdos, pero a medida que avanzaba el siglo XX, Ecuador comenzaba a encontrar estabilidad y a trazar el camino hacia una nación más unificada y moderna. El siglo XX fue un periodo de grandes transformaciones para Ecuador, marcadas por cambios políticos, económicos y sociales que moldearon la identidad moderna del país. A principios de siglo,
Ecuador seguía siendo una economía basada principalmente en la agricultura, con el cacao como su principal producto de exportación. Sin embargo, el auge del cacao terminó abruptamente en la década de 1920, debido a plagas y fluctuaciones en el mercado mundial, lo que llevó al país a una grave crisis económica. En el plano político, el siglo XX fue testigo de alternancias entre gobiernos democráticos y dictaduras militares. La Revolución Juliana de 1925 marcó un hito importante, ya que un golpe militar derrocó al gobierno y dio inicio a una serie de reformas sociales y económicas destinadas a modernizar el país. Aunque el gobierno de la Revolución Juliana duró poco, sentó las bases para un movimiento progresista que continuaría influyendo en las décadas siguientes. La década de 1940 estuvo marcada por el conflicto con Perú en la Guerra del 41, que resultó en la pérdida de una parte significativa del territorio amazónico ecuatoriano tras la firma del Protocolo de Río de Janeiro en 1942. Esta pérdida territorial fue un golpe duro para la nación y generó un sentimiento de agravio que persistiría durante gran parte del siglo. En la segunda mitad del siglo XX, la economía ecuatoriana experimentó otro auge, esta vez gracias al descubrimiento de grandes reservas de petróleo en la región amazónica en la década de 1960. El boom petrolero de los años 70 transformó la estructura económica del país, convirtiendo al petróleo en la principal fuente de ingresos. Sin embargo, esta riqueza también generó dependencia económica del crudo y un aumento de la corrupción en el manejo de los recursos, lo que contribuyó a una creciente inestabilidad política. El siglo XX también fue una época de tensiones sociales, con importantes movimientos de trabajadores, campesinos e indígenas que reclamaban mayores derechos y participación en el gobierno. En 1979, Ecuador volvió a la democracia tras casi una década de dictaduras militares, pero la vida política siguió siendo volátil, con frecuentes cambios de gobierno y crisis económicas. A pesar de los desafíos, Ecuador cerró el siglo XX con avances importantes en infraestructura, salud y educación, aunque aún enfrentaba profundas desigualdades sociales y económicas. Este periodo fue crucial para la formación del Ecuador moderno, que continúa buscando equilibrio entre desarrollo económico, estabilidad política y justicia social. El Ecuador contemporáneo ha estado marcado por una serie de transformaciones profundas en su estructura política, social y económica. Al entrar en el siglo XXI, el país enfrentaba los retos de una economía dependiente del petróleo, una sociedad con desigualdades marcadas y una inestabilidad política heredada de décadas anteriores. Sin embargo, también se dieron importantes avances en la búsqueda de una mayor cohesión nacional y justicia social. Uno de los eventos más significativos de la historia reciente de Ecuador fue la crisis financiera de 1999, que llevó a la dolarización de su economía en el año 2000. La adopción del dólar estadounidense como moneda oficial estabilizó la economía y ayudó a controlar la hiperinflación, pero también limitó la capacidad del país para manejar su propia política monetaria. A pesar de la estabilidad que trajo la dolarización, el país continuó enfrentando desafíos económicos, especialmente en las áreas de empleo y pobreza. En el ámbito político, el país vivió una etapa de cambios importantes con la llegada de Rafael Correa al poder en 2007. Correa implementó la Revolución Ciudadana, un proyecto que buscaba transformar las estructuras económicas y políticas del país. Durante su mandato, se redactó una nueva constitución en 2008, que fue una de las más progresistas de la región, reconociendo derechos de la naturaleza y ampliando los derechos sociales. Su gobierno invirtió significativamente en infraestructura, salud y educación, logrando avances en estos sectores. Sin embargo, también fue criticado por el aumento del control estatal y la limitación de la libertad de prensa. En la década de 2010, Ecuador enfrentó un periodo de inestabilidad económica debido a la caída de los precios del petróleo, lo que expuso la vulnerabilidad del país al depender de este recurso. A pesar de estos retos, el país ha continuado diversificando su economía, especialmente en el sector agrícola, con productos como el banano, el cacao y las flores, que son de los más importantes a nivel mundial. En el ámbito social, Ecuador ha visto una creciente participación de los movimientos indígenas y otros grupos sociales en la vida política del país. Las organizaciones indígenas, en particular, han jugado un papel central en la defensa de los derechos ambientales y territoriales, siendo actores clave en protestas y manifestaciones nacionales. Hoy en día,
Ecuador sigue enfrentando desafíos como la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento de sus instituciones democráticas y la mejora de las condiciones de vida de su población. Al mismo tiempo, continúa buscando un equilibrio entre el desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental, especialmente en áreas sensibles como la Amazonía y las Islas Galápagos, reconocidas a nivel mundial por su biodiversidad. A lo largo de su historia, Ecuador ha atravesado por periodos de transformación profunda, desde sus raíces prehispánicas hasta su consolidación como república independiente y los retos contemporáneos que enfrenta hoy. Su pasado refleja la rica diversidad cultural de sus pueblos originarios, las huellas de la colonización española y los desafíos de construir una nación moderna en medio de tensiones políticas y sociales. Ecuador ha logrado importantes avances en términos de desarrollo económico, infraestructura y derechos sociales, pero sigue lidiando con problemas como la desigualdad, la corrupción y la dependencia de sus recursos naturales. A medida que el país avanza en el siglo XXI, enfrenta el reto de equilibrar el crecimiento económico con la preservación de su valioso patrimonio natural, así como fortalecer sus instituciones democráticas. La historia de Ecuador es una historia de resistencia y adaptación, una historia que refleja la capacidad de su gente para enfrentar la adversidad y mirar hacia el futuro con esperanza. Aún quedan desafíos por superar, pero el Ecuador de hoy es un reflejo del camino que ha recorrido, lleno de lecciones, aprendizajes y un espíritu resiliente que sigue marcando su destino.